Entonces, lo que les decía, si es que, esperemos un poco, voy a conectar eso. No puedo resolver los problemas con el iPad porque mi iPad es muy malo, así que voy a tener que vender mi iPad. Pues. Pero por mientras, lo que puedo hacer es resolverlo con Zoom y por sobre cada una de las pautas que les acabo de subir. Entonces, si tienen dudas específicas sobre algún problema de la tarea, podemos revisar la tarea ahora. Si no, también podemos revisar cada una de las soluciones que les acabo de subir. Eh, Así que díganme por qué problema quieren empezar. A mí me da lo mismo, la verdad. O si en una de esas tienen generales sobre la tarea anterior o sobre, no sé, alguna clase específica, alguna unidad. Hola, profe. A mí me gustaría revisar la pregunta 4 de la tarea de la unidad 5, porfa. La pregunta 4 de la unidad 5. Ya, espérate, eso no estaba en la tarea, ¿verdad? No, Es, profe. No. ya veamos la unidad. A ver, vamos a abrir. Profe, ¿no ha solicitado iPad a la U? Porque yo sabía que la U estaba entregando las No generaciones. quisieron darme, son unos malvados. Es verdad que, y de hecho yo tendría que haber tenido iPad antes porque yo estaba dando un curso del Magíster Ejecutivo, pero igual no quisieron. Sabí, yo creo que había uno de iPads y todos los profesores fueron más rápidos que yo, así que perdí no. Profe, ¿y Bueno, pero, a quién se lo pidió? eh, Instituciones también dando como la DAE, aparte de como solo lo académico, ya, como por si también puede ver por otro lado. sí, voy a ver si eventualmente tendré uno. Ya, ¿cuál era el problema 4, el problema 5? ¿Cuál era? No me acuerdo quién El dijo. 4 dijo, igual si no, profe, nosotros como alumnos podríamos hacer presión. Si igual es necesario, Sí, no, podríamos no se presionar. preocupe. No, yo creo que yo venderé el mío y me compraré uno y ya. Ya, a ver, veamos. El enunciado dice. A ver, ¿dónde está esto? Entonces, esta es la 5. Ah, este programa es bien interesante. Dice. Yo creo que esto no se está viendo. A ver, ahí sí. Ya. Entonces, dice. Esta es la unidad 5, impacto de dispares en módulos de silicio. Avísenme si alguien, yo en general me pierdo con el chat, así que si es que alguien se me queda, si tienen dudas, interrúmpame. Dice, supongo un módulo fotovoltaico de silicio de 72 celdas conectadas en serie. Supongo que las celdas se agrupan en 3 grupos, de 24 celdas cada una. Ya. Entonces dice, dibuje esquemáticamente la curva IB como una combinación de 3 grupos de celdas iguales. Ya, entonces estas son conexiones serie, ¿verdad? Entonces, después dice, supongo que una celda se cortocircuita en uno de los grupos, ¿cómo varía la característica IV de ese grupo? Y después la de todo el módulo. Y después dice, supongo que una celda se quema y queda en cortocircuito, disculpe, en circuito abierto en uno de los grupos. ¿Cómo varía la característica IV de ese grupo y la de todo el módulo? Después supongo que una se quema y ahora sí queda en circuito abierto, pero se utiliza un diodo bypass. Entonces se sortea ese grupo de celdas que está malo. Entonces, ¿cómo se ve la característica IV? Ya, entonces vamos por la parte A. Dice cómo se ve una combinación de 3 grupos de celdas iguales. Entonces, eso es... bueno, eso lo habíamos visto en clase... Perdón, si tengo por acá. Aquí y acá. Ya, entonces
tienen voltaje de circuito abierto y se mantiene la corriente de cortocircuito. Entonces, eso es lo primero, digamos. Ahí dice, claro, dibuje esquemáticamente la curva IV como una combinación de tres, ahí sí. Dibuje como una combinación de tres grupos. No sé si hay dudas al respecto. Si la combinación fuese de paralelo, ¿cómo se les ocurre que sería? Para arriba, Para arriba, correcto. Entonces se mantiene el voltaje de circuito abierto y se sumaría la corriente. Entonces, yo no sé si esto me va a dejar anotar sobre, pero ya. Si uno también tuviera la misma corriente versus voltaje, pero ahora fueran tres grupos conectados en paralelo, esto sería algo así, ¿verdad? Y luego está de acá, aquí. Listo. Ya, después dice que una celda deja de funcionar, se cortocircuita. Entonces, si eso pasa, que ustedes dibujen qué es lo que pasaría con la curva IV. Y ahí está, en realidad, si una deja de funcionar, todo lo que pasa es que se corre un poquito el voltaje de circuito abierto, porque se está sumando en ese grupo, y digamos, los otros se mantienen constantes, por lo tanto, casi no se nota. La corriente de cortocircuito es la misma, porque se supone que la celda está cortocircuitada, pero el voltaje de circuito abierto va a ser menor. Y esta variación, digamos, este cambio aquí va a depender de cuántas celdas hay en total, digamos. Entonces yo aquí estoy asumiendo que son 72 celdas, que es lo típico, digamos. Entonces, esto es grande y casi no se ve. Pero además estoy asumiendo que la celda está cortocircuitada, es decir, que en el fondo esto no funciona como una celda operando a mitad de camino, sino que es una celda que funciona como un cable. Y eso es inusual. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, en plantas reales, un panel típicamente pierde, no sé, a ver, una planta completa perderá del orden de 1 cada 1000 o 2 cada 1000 del orden paneles. Entonces, en general eso no pasa. Lo que sí pasa es que algunos de estos paneles dejan de funcionar en el punto de operación óptima porque hay sombreado. Pero si se pierde una única celda, entonces se pierde una celda y ya. Y se ve de esta forma. Hasta aquí, dudas. Yo tengo una duda, profe. ¿Qué pasa si al final no se cortocircuita, sino que pasa otra cosa, no se falla? ¿Ahí cambia mucho el dibujo? Sí, eso también está... A ver, espérame. Antes tengo algo súper breve que decir, profe, que a un amigo se le cortó la luz y quiere entrar a la clase. Ya, no sé, ahí estoy admitiendo. Gracias. Claro, entonces, ahora el problema es cuando queda en circuito abierto. Y aquí en realidad como que la línea como que no se nota mucho. El antes y el después aquí es muy brutal. Porque estas están todas conectadas en serie. Entonces, antes, cuando estaban todas, funciona perfecto. Y después hay una que está en circuito abierto porque se quemó, supongamos. Ahora no es cortocircuito, sino que es circuito abierto, ahí se pierde todo. Eso significa que yo no veo nada. El panel no tiene una curva IV de ahí en adelante. Y de hecho, como ese grupo pierde su capacidad de ser curva IV porque está en circuito abierto, todo la pierde. Entonces, como está todo en serie, ahora se ve como un gran circuito abierto. Y aquí no pasa nada. Ustedes no ven nada. ¿Se Al fijan? final, profe, eso se explica al final, porque si está abierto no hay corriente. Correcto. Ya, ok. Claro. Profesor, Sí. pero, o sea, por lo que entendí, quizás lo entendí mal. O sea, cuando en la celda hay circuito abierto, se quemó como todo el panel. No, lo que pasa es que la celda dejó de conducir. Y como está conectada en serie, el panel deja de tener una característica IV. De hecho, eso es un grave problema de los paneles en general. Tú pierdes una única celda y pierdes todo. Es terrible, pero es así. Entonces, una solución para eso es, o eres capaz de reparar ese panel y reparas una única celda, o pones un diodo bypass que te permita bypassar el grupo. Y eso sí pasa, digamos,
que tú tengas alguna especie de diodo bypass que te permita bypassar el grupo. ¿Se Profe, entiende? Profe, y eso pasa en paralelo y en serie, ¿cierto? Sí, digamos, de nuevo, si la celda, es que si el... No, pues que a ver, espérate. Ahora entiendo recién tu pregunta. Los paneles en general no están nunca en paralelo. Lo que yo les dije ahí, cuando yo les dije qué pasaría si es que fueran tres grupos en paralelo, y lo que este ejercicio que hicimos, digamos, de sumar estas en paralelo en una curva IV, es un ejercicio que tiene que ver con cómo se ve la curva IV de una planta, porque una planta tiene muchos paneles y los paneles también tienen una curva IV y algunos paneles pueden fallar y pueden tener grupos y algunos se conectan en serie y algunos en paralelo. Pero eso no pasa en un panel. En un panel, y esto anótenlo si quieren, digamos, pero esto como más, no es para la prueba, sino que es como para su vida profesional, los paneles siempre tienen celdas en serie, no tienen celdas en paralelo. Es muy raro. Yo no he visto nunca celdas en paralelo. Profe, ¿y qué desventaja física tiene de tener celdas en paralelo? Porque sería más fácil quizá, o sea, evitar este tipo de accidentes, estas pérdidas por circuito de voltaje abierto, o sea, Sí, claro, voltaje sí, sí, circuito abierto. sí, sí, sí. Lo que pasa es que se necesita que el voltaje sea suficientemente alto para que el MPPT funcione bien. Uno podría tener un panel que tiene celdas en paralelo, pero la corriente sería muy grande. Entonces ahí se vuelve mucho más complicado manipular electrónicamente. Es solo por eso. Entonces uno podría tener un panel que tiene una corriente como de, no sé, imagínense unos 90 amperes o 100 amperes, imagínense una corriente brutal y como un volt. Entonces es muy difícil de manipular desde el punto de vista electrónico, eso. Y además se vuelve complicado. Además hay pérdidas por efecto Joule que son importantes. Entonces acuérdate que cuando tú estás en continua, tú igual tienes las pérdidas resistivas. Entonces es mejor no tener conexiones paralelo y hacer todo lo posible por tener un panel que quizá no tenga tantas celdas o que sea muy raro que falle alguna. Igual, de nuevo, yo les digo, estas cosas casi no fallan. O sea, un panel de cada 1000 muere en una planta real. Entonces, en una planta real casi no hay que cambiar paneles. En realidad puede pasar que alguno como que funcione un poco peor, pero no, es muy raro que se muera, digamos. Es muy raro que una celda muera completamente. Más lo que puede pasar es que alguien lo golpee y por alguna razón esa celda como que se quiebre. Ahí ya sí puede pasar lo que tú dices. No sé si se entiende. Profe, Sí, claro. Sí. profe, una pregunta. Todavía me sigue quedando la duda con respecto a que la celda se cortocircuita. Eso quiere Ujú. decir que no hay corriente prácticamente. Y solamente va a haber... No, sí hay corriente. Hay toda la corriente que tenga que pasar por la celda. Es que por eso te digo, cuando uno tiene, mira, vamos a suponer que estas son las celdas, cada una de estas pelotitas es una celda, y vamos a suponer que están todas conectadas en serie. ¿Ya? Entonces después, al final, lo que vamos a tener es que la corriente que está saliendo de este grupo de celdas, aquí tienes el menos y aquí tienes el terminal positivo, la corriente que está pasando tiene que pasar por todas las celdas, porque está en serie. Si alguna de estas muere, vamos a suponer que esta de aquí muere. Entonces, dependiendo de cómo muere, muere la curva IV. Puede cambiar, digamos. Entonces, si muere y se vuelve un cortocircuito, es decir, se vuelve un cable, entonces la corriente pasa igual. Lo que pasa es que ahora nos suma voltaje. Entonces, acuérdate que el voltaje total es la suma de esta, más esa, más esa, más esta, más todas, ¿verdad? El voltaje de las 72 celdas. Entonces no vas a sumar el voltaje de una, pero si está en cortocircuito, va a pasar toda la corriente que tenga que pasar. Y ese es el mejor caso. Pero El otro entonces, caso, y, eso, y no sigue sumando el voltaje del número 3 de la celda 3 en adelante. Pero entonces quiere decir que no, solo de la celda 3. Todo lo demás sí lo suma. todo lo demás lo suma. Sí. En el fondo, la celda 3 se transforma en un cable. ¿Se entiende, no?
Siempre y cuando se haga cortocircuito y no quede en circuito abierto. Correcto, y eso es lo que estoy dibujando aquí. Ah, ya, Entonces, ok. si la celda queda en circuito abierto, ahí tengo, digamos, ya no tengo acceso a los terminales. Aquí tengo un terminal positivo, aquí tenía el terminal negativo, y ahora, como esto se rompió, entonces vamos a tener que dibujar aquí la otra parte. Este va a ser un nuevo terminal positivo, y este va a ser un nuevo terminal negativo. Si yo no tengo acceso a estos dos terminales, entonces no tengo nunca acceso al circuito, y por lo tanto esto no funciona nada. Entonces, efectivamente, en este caso, en el caso en que estoy en circuito abierto, esto es circuito abierto y esto es cortocircuito. En el caso del circuito abierto, estoy en el peor caso y se ve así. Pierdo todo. ¿Se entiende? El Profe, circuito yo lo abierto. Profe. entiendo, pero gráficamente no me queda un poco claro porque cuando veo el segundo dibujo entiendo que el voltaje aumentó. Como ¿Dónde? Espérate, ¿dónde en aumentó? el arribita del circuito. ¿Qué hizo? Es que esa es la C, parece que era en paralelo, ¿no? No, uno es del grupo y el otro es del panel entero, que es la Claro, Ah, suma de ya, todos, correcto. por ahí eso sí. se ve más grande. Siempre es para los dos casos, no es un antes y un después. El después es Ya, eso. la línea del Sí, horizontal que cae la esa, que no se ve. Vale, Correcto. gracias. Eso. Es el después. Sí. ¿Profe? profe, en el caso hipotético de que hayan paneles en paralelo, entonces si es que hay un cortocircuito en uno de los módulos, se caería el voltaje a cero, ¿no? Si hay un cortocircuito en uno de los... Sí, correcto. Ya. Sí. ¿Alguien más tenía una duda por ahí? Yo, profe, Yo. es que... Sí. Ah. Yo iba a decir si es que puede hacer como el mismo dibujo, pero si es que estuvieran en paralelo, como en una de las preguntas de la... Creo que era la C. O la B. A ver. Veamos, espérate. En la D se supone que están... Lo que tú haces es reemplazar con un diodo de bypass el grupo que tiene la celda que está mala, digamos. Entonces, la celda mala es la celda en circuito abierto, y por lo tanto es la celda que me mata todo el panel. Pero si yo ahora reemplazo ese grupo por un cortocircuito, entonces pierdo todo, digamos, pierdo el grupo completo, porque el grupo tiene celdas buenas y celdas malas, pero no pierdo el panel. Entonces la característica IB va a ser esta de acá. Y eso es porque en el fondo el diodo bypass tiene esta curva de aquí, digamos. Que en el fondo, sin importar el voltaje que yo le ponga, va a pasar toda la corriente del mundo. Esto es una pendiente, es un cable, digamos. Eso es. ¿Se entiende, no? Sí, eso sí, perfecto. Pero había una de las, como de las ABC que hablaba de que si fueran en paralelo los grupos, ¿o no? En las preguntas de la actividad. En el enunciado, en esta misma pregunta. A ver, veamos, espérate. Em, dice, B, suponga que una celda se cortocircuita en uno de los grupos, ¿cómo varía la característica IB? Ya, solo respondimos. C, suponga que una celda se quema y queda en circuito abierto en uno de los grupos, ¿cómo varía la característica IB de ese grupo? Y la de todo el módulo, eso también lo respondimos. Y Ah, D, ya, sí, verdad. Creo que usted mencionó como en paralelo y ahí me confundí mucho. ya, sí, ya. Sí, no, pero no se Como preocupe. cómo sería si es que Lo- estuvieran los grupos en paralelo y ahí como que no se me ocurrió. Ya. Lo que sí quiero que Gracias. piensen, y aquí les tiro el hint para mañana, lo que sí quiero que piensen es qué pasa si ustedes tienen ahora no una celda, sino que varios paneles conectados en serie y en paralelo, y uno de esos paneles está sombreado. ¿Qué pasa? Piensen en eso. ¿Cómo se ve la curva IB dependiendo de la conexión? Si es que antes se veía así, digamos, y ahora hay, y esto es el resultado, vamos a suponer, por ejemplo, de 10 paneles en serie y esos con 3 en paralelo. Entonces ahora vamos a suponer que algunas de estos paneles están sombreados. ¿Qué pasa aquí? Profe, si es que está sombreado, Sí. entonces debería bajar la corriente, ¿no? O sea, porque una de las celdas debería actuar como resistencia, porque no produce todo lo que debe producir. Ahí lo que Porque tienen que hacer,
Es ponerse en cada caso, ¿no? Claro, tienen que revisar eso de las celdas dispares. Acuérdense que yo les mostré qué pasa cuando hay celdas dispares. Así es como lo tienen que resolver. Y esto les va a dar de una forma. Porque en el fondo lo que tienen que hacer es, en el caso de que las celdas estén que los paneles estén paralelos o que los paneles estén en serie, tienen que asumir que hay un panel dispar. Eso es lo que va a pasar. Entonces eso les va a cambiar esto. Ya, pero piénsenlo. Profe, Ya. ¿puedo hacer Sí. una pregunta respecto a eso? Que Sí, eso ahora. me acordé. ¿Cuál era el caso en que en la gráfica se escalonaba? Como que daban escalones. No tengo idea. Es que me acuerdo que cuando había dicho que. había dicho que. Pero esas cosas extrañas de la vida. No sé. Bueno, Pero piénsenlo. Piensen qué significa que se escalone o que no se escalone. Piensen qué significa que se sombree una y cómo queda dependiendo de la conexión. Ya, y ya demasiado hint. Así que, ya. Otra actividad de aprendizaje. ¿Cuál? Profe, yo una pequeña duda respecto a la anterior. ¿Por qué Sí. si uno pone el bypass, no se rescata como todo el grupo y se pierde todo el grupo, pero sí se deja como pasar? O sea, a lo que voy es que, ¿por qué no se repara solo la celda y no se pierde todo el grupo? ¿Por qué cómo no te entiendo? Ah, es que no puedes, tendrías que poner un bypass en cada celda. Y están todas conectadas en serie. Ah, ya. Entonces no Tienes porque se me haya quemado esa, lo pongo en eso y recupero todo. Claro, no se puede. Ya. No. Pero, No. profe, en ese Sí. caso se recuperan todas las otras menos esa, ¿o no? Menos la que está en el grupo. Lo que pasa es que, de Porque nuevo, esa ya no aporta como voltaje. correcto. Los diodos bypass no son uno por celda, sino que son típicamente uno por grupo. Y yo no he visto más de 3, típicamente. Ah. Entonces, un diodo bypass por cada 24 celdas. Entonces, el diodo bypass puede estar actuando sobre el grupo que está malo, pero difícilmente va a haber un diodo, es que además no se paga, digamos, no tiene sentido. O sea, además estas cuestiones no fallan nunca. Entonces, no. Si llegan a romper muchas celdas, probablemente van a romper también el diodo bypass y ahí ya como queda lo mismo todo. Entonces, en realidad, sí, no tiene mucho sentido. Más que 3 está bien. Pero sí, se pierde todo el grupo. Ya, más actividad de aprendizaje. Elijan de la 4, 5 o 6. Yo, profe, quería preguntar si podríamos resolver, bueno, no he visto la pauta, pero porque no sabía, pero la 4 de la unidad 4. La 4 es la unidad 4. Eso está en la tarea, ¿o no? Sí, No, estaba la tarea. Ya. Eh, Bueno, igual esa la hicimos en clase. más o menos, sí, verdad. Cierto. Claro. A ver, antes sí yo puedo revisar después, ¿no? Si alguien tiene otra pregunta, prosigan, ¿no? Ya, ¿Sí? ya le hicieron, ¿sí? Sí, no, no se preocupen. Ya. ¿Alguien más? Elijan de las actividades de aprendizaje que no se han resuelto, de las que les acabo de subir. La que sea. A ver, vamos a mirar de la unidad 5, ¿les parece? Yo tengo una de la unidad 6, profe. De la unidad 6. ¿Cuál? La pregunta 3. A ver. Déjame abrir eso. Ya, ¿quieres leer el enunciado? Ok. Léelo nomás. ¿Por qué el incremento de eficiencia de un grupo de un sistema ideal se satura para un número finito de celdas, aproximadamente 10? ¿Y por qué la conexión real eléctrica de dichas celdas tándem reduce la eficiencia del sistema superado un cierto número de celdas? Ah, esa pregunta es muy buena. Sí. ¿Se acuerdan de esto de eso es de las tándem? A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Ya, a ver. La primera pregunta, ¿por qué se satura la eficiencia? ¿Se acuerdan primero que en una tándem, si yo pongo varias tándem y voy incrementando el número de celdas conectadas en tándem, entonces voy incrementando la eficiencia total, digamos, del sistema que está representado por varias celdas? Entonces, eso
¿Se acuerdan qué significa una celda tándem? Significa que yo tengo, imagínense aquí, tengo una celda bien grande, donde aquí viene el Sol, y aquí tengo varias celdas. Entonces, tándem significa que yo estoy conectando la celda 1, la celda 2 y la celda 3 y todas las demás ópticamente, no eléctricamente, sino que ópticamente. Entonces, lo que no se absorbió en C1 pasa a C2. Lo que no se absorbió en C1 y C2 pasa a C3. Y lo que no se absorbió, y así, ¿se fijan? Entonces, ¿por qué eso es bueno? Eso es bueno porque acuérdense que uno tiene, y esto también es una pregunta de las actividades de aprendizaje, ¿se acuerdan cuando uno veía esta gráfica total de las pérdidas? Y uno decía, mira, si uno tiene el Sol y esto representa el 100%, entonces aquí la primera de las pérdidas es, creo que era el 77%, y era porque hay pérdidas ópticas, es decir, hay ciertos fotones que yo simplemente no voy a absorber porque él tiene un tamaño fijo. Entonces, si es que la energía del fotón es menor a la del bandgap, donde esto es la banda de conducción y esto es la banda de valencia, entonces hay ciertos fotones que yo no voy a absorber. Y de hecho, creo que la segunda era 48 aquí, donde esta pérdida era porque los fotones tenían más energía que la que yo realmente voy a capturar. En realidad la energía que yo capturo es esto. Es la distancia, en el mejor caso, siempre es un poco menos que eso, pero está determinado por el tamaño del bandgap o del ancho de la banda prohibida. Entonces, si es que yo tengo una celda tándem, un sistema tándem, es un sistema que me permite aprovechar esto. Porque estos fotones tienen poca energía, entonces pasan de largo. Ah, pero entonces yo las pongo con otra celda, digamos una celda C2, de tal forma que ahora sí sean absorbidos en la celda C2. Y si no son absorbidos por la celda C2, ahora son absorbidos por la celda C3. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo yo quiero eliminar estas pérdidas y estas pérdidas. Esto es en la gráfica de eficiencia, digamos, de una celda de silicio de 100 micras que está iluminada por un sol. Nosotros hicimos el análisis completo de toda la eficiencia y ahí yo les dije, miren, en realidad hay una primera parte donde yo pierdo un montón de energía solo porque no puedo absorber fotones que tengan una energía menor al ancho de banda. Entonces, lo que uno hace es elegir celdas que tengan Profe, anchos de banda diferentes, sí. tengo una duda ahí. Sí. ¿Cómo al final la primera pérdida, que la que es más grande, la de 77%, Sí. al final, ¿cómo funciona este sistema si se supone que tienen menos energía? ¿Cómo pasarían a una siguiente celda? Es que pasan, pues, porque son transparentes para esa celda. Si no son absorbidas aquí, significa que son transparentes, digamos la celda no las ve y que pasan de largo. Ah, ok, gracias, profe. Yo tengo una duda, Entonces, profe. sí. ¿Por qué hacer este sistema meramente complejo y no hacer toda la celda, pero de un material con un bandgap o con la pérdida corta del mismo ancho? Es que, acuérdate, uno siempre tiene el mismo problema. En el fondo, el Sol tiene este tipo de espectro de absorción, ¿se acuerdan? Y por eso es importante que ahora ustedes se van dando cuenta que necesitamos todo, digamos. Entonces esto es potencia en watts por metro cuadrado y esto es longitud de onda lambda, ¿verdad? Eso significa que hay fotones de todas las longitudes de onda. Entonces, si yo quisiera absorber estos, puedo fijar un ancho de banda. ¿Profe? Y si yo quisiera estos, puedo fijar otro ancho de banda. Pero si yo quiero absorberlos todos, voy a necesitar muchos anchos de banda. ¿Se fijan? Sí, ¿Profe? alguien me preguntó algo. Sí, en el caso que decía el compañero, se perdería la energía de los que tienen más energía en calor, ¿o no? Además, correcto. Sí, además. Esa es la segunda pérdida. La primera pérdida son los que pasan de largo. Y los otros, hay algunos que tienen igual energía al bandgap y hay otros que tienen más energía al bandgap. Todos esos se absorben, pero la energía real que tú le pasas al final, que tiene la carga que fue fotogenerada, el electrón que fue promovido a la banda de conducción, esa carga, ese par electrón hueco, va a tener la energía que corresponde al ancho de la banda prohibida. Y no va a tener más ni va a tener menos. Si tiene más, entonces va a tener que perder esa energía en calor.
Así que sí. Ya, entonces, ¿por qué les pongo toda esta cosa? Porque en el fondo, lo que ustedes van a ir viendo acá es que cuando uno va incrementando el ancho, digo, no el ancho, cuando uno va incrementando el número de celdas que va conectando en tándem, la eficiencia siempre sube. 32, 44, 50, 53, 56, esto sigue, sigue, sigue. Entonces, existe saturación en el sentido que el diferencial es menor y menor. Entonces, por ejemplo, de 32 a 44, incrementé más que de 59.6 a 60.6. ¿Se fijan? Y eso es porque ahora ya estoy usando muchas celdas con anchos de banda diferentes. Entonces, ya estoy, de nuevo, en la misma gráfica, ya me estoy comiendo todo lo que antes perdía. Entonces, si aquí, creo que esto era 77, no me acuerdo, ¿no? Podría haber sido 70. Ahí ustedes me Sí, corrigen. es 77, profe, está bien. 77, ya. Entonces, esta cantidad que antes estaba perdiendo y esta cantidad que antes estaba perdiendo, ahora la estoy recuperando en todas las demás celdas. Entonces, es verdad que voy a seguir recuperando, es verdad. Pero cada vez que voy agregando celdas, en el fondo lo que voy haciendo es fraccionando el espectro de luz, de tal forma que yo capturo esta energía en una celda, esta en otra, esta en otra, esta en otra, esta en otra. Y así evito tener estas pérdidas. Entonces, ¿Profe? después de un rato ya casi no hay pérdida. Por eso se satura. Sí. Como están todas estas, bueno, quizás físicamente es medio tanto a mi pregunta, pero prefiero asegurarme, como están todas estas celdas conectadas en serie, pero ópticamente, por ejemplo, si por a veces motivo la celda 1, la que está por encima, se pierde y ya no puede seguir produciendo voltaje, ¿eso solo generaría la pérdida de ese espectro de onda que capturaba esa celda o igual termina afectando de otra forma a las demás? No, solo eso. Sí. Sí, correcto. Ahora, la segunda parte de esa pregunta dice, ¿por qué no lees el enunciado? Porque yo como que me complico entre que me voy. ¿Me pueden leer la parte B? ¿Qué dice el problema de la parte B? Dice, explique por qué las heterofases son superiores a las heterojunturas y Ah, ya no, pero es que eso es otra parte. Ya no, pero es que había otra parte que decía algo de la conexión eléctrica. ¿Y por qué la conexión real eléctrica de dichas Ajá. celdas tándem reduce la eficiencia del sistema superando un cierto número de celdas? Ya, es que acuérdense que aquí hay dos gráficas. Hay una que es eficiencia en función del número de celdas, esto es celdas, y esto es eficiencia. Esto está en el material de las diapos. Y hay otra, y esto se llama ideal. Ideal. Y hay otra que es así. Y también esto es celdas. Y esto también es eficiencia. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que cuando yo hago estas conexiones, vamos a suponer que aquí yo tengo toda mi celda tándem. En principio, cada una de estas celdas, entonces vamos a decir aquí celda 1, 2, 3, etc. Cada una de estas celdas tiene un terminal positivo y un terminal negativo. Entonces vamos a sacar aquí los terminales positivos y negativos. Entonces, si yo tuviera acceso, aquí está el positivo y el negativo de la 2, aquí está el positivo y negativo de la 3. Si yo tuviera acceso a todos los terminales y le sacara el máximo de potencia a cada una de las celdas, conectándole un MPPT a cada celda, entonces encontraría esto. Pero eso no pasa. Típicamente, estas cuestiones se conectan todas o en serie o en paralelo, porque es súper difícil. Imagínense una celda que tiene, no sé, o sea, un sistema tándem que tiene 10 celdas. Eso significa que hay 20 terminales. Es una locura. Entonces, imagínense 20 MPPT, en el fondo ya se vuelve como un ejercicio teórico, una cosa así media experimental, pero esto no sirve para nada. Po. Si ustedes quieren realmente usar una tándem en la vida diaria, digamos, bueno, no la van a usar en la vida diaria, pero por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes se convierte en astronauta y se va a la Estación Espacial Internacional
y utilice una celda tándem en su sistema. En ese caso, ustedes van a darse cuenta que ustedes tienen solo acceso a dos terminales, al positivo y al negativo. ¿Y eso es por qué? Porque estas celdas están o en paralelo todas, o en serie todas. Cuando están todas en paralelo, ¿qué es lo que pasa con el voltaje? Igual. Igual, correcto. Y por lo tanto hay una restricción de voltaje, y acuérdense que el voltaje es proporcional al tamaño del ancho de banda. Si el ancho de banda es más grande, el voltaje de circuito abierto va a ser más grande. Pero ahora yo estoy obligando que todas las celdas tengan el mismo voltaje porque las estoy conectando en paralelo. Entonces, si las conecto todas en paralelo o en serie, entonces voy a tener algo así. Porque ahora las celdas no van a operar en su óptimo. Es decir, yo lo que voy a hacer es conectar un único equipo MPPT que optimiza la característica IV del conjunto. Pero es que el conjunto ahora no va a operar óptimamente porque yo no voy a tener acceso a todos los terminales. ¿Se entiende? Entonces eso es. Entonces si es que la conexión eléctrica ocurre, porque digamos, por alguna razón tienes que no tener acceso a todos los terminales, sino que tienes acceso a solo dos terminales, entonces hay una restricción en el incremento de eficiencia. Y eso es lo que está aquí. O las celdas están conectadas en serie, o las celdas están conectadas en paralelo. Ya. Profe, y si midiera como cada una, como dijo antes, ¿el voltaje debiese ser distinto en todas? Correcto. El voltaje debería ser distinto en todos. Sí, el voltaje óptimo depende de la intensidad de radiación y del ancho de banda. Así que no tiene por qué ser igual. Sí. ¿Más dudas? Ya, entonces la segunda parte dice esto de las heterofases y las... No sé si quieren que revisemos esto también. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Sí, profe. Ya, a ver. Cuando hablábamos de heterofases y homojunturas y todo este tema, digamos, en el fondo lo que estábamos intentando explicar es lo siguiente. En algún momento la gente quiso hacer celdas que funcionaban muy bien con estas aleaciones 3,5, que son estos materiales que están en la tabla periódica en el grupo 3 y en el grupo 5. Entonces, si ustedes miran la tabla periódica y aparece el grupo 3, cualquiera de las combinaciones va a ser una aleación muy buena desde el punto de vista de semiconductor. Entonces, se hicieron estas celdas. Una de las que mejor funcionaban eran las de galio y arsénico. Entonces después la gente dijo, oye, pero dopémosla, hagámosla mejor todavía. ¿Se acuerdan que en el fondo uno primero tiene una primera celda que es nada más que una juntura PN y después uno quisiera hacerle cosas? Entonces supongamos que ahora le pongo una capa N+, sobre el N, y después el P, y después incluso podría ponerle algo así como un P+ abajo. ¿Y eso por qué? Porque yo lo que quiero es de alguna forma mejorar las características del transporte. Entonces, cuando se trata de colectar las cargas, yo tengo que hacer todo lo posible por hacerles un refalín a las cargas desde el punto de vista del diagrama energético. No tiene que ser una cosa así nomás, sino que tiene que ser una cosa bien, bien exagerada, y eso es lo que uno hace con estas configuraciones. Ya, entonces la gente intentó hacer eso, con galio arsénico, y eso se llamaba homojuntura. El problema es que no era fácil hacerlo, porque primero tenían que hacer la aleación de galio arsénico, y después tenían que doparla. Entonces la gente dijo, oye, pero ¿y por qué no hacemos que la aleación sea tipo N? Entonces nos ahorramos este problema que tenemos que dopar. Y estupendo, o sea, en principio la idea es buena. El problema es que ahí aparecen dos dificultades en la colección de carga. La primera, hay una disparidad del entramado, porque el entramado cristalino de galio arsénico es distinto en tamaño del entramado de aluminio arsénico. Entonces, y hay un dibujito ahí en las diapos que está más bonito que lo que yo les puedo dibujar aquí, que en el fondo lo que dice es que como el tamaño el entramado cristalino, imagínense que uno tiene un entramado cristalino aquí, y después uno quisiera conectar esa parte, que sería, supongamos, este aluminio arsénico,
con otro material, en este caso galio arsénico. Bueno, pero es que si el galio arsénico tiene otro tamaño, entonces aquí van a haber algunos enlaces que van a quedar volando. Y aquí estos van a ser más grandes. Estoy inventando, ¿no? Y el dibujo está más bonito en las diapositivas, así que veanlo en las diapositivas. Ya, entonces, el problema es que hay disparidad en el tamaño, digamos, disparidad en el entramado, y además hay diferencias en el tamaño de la banda prohibida. Entonces, eso se solucionó con las heterofases, que en el fondo capturan un poco las bondades de ambas cosas. La primera bondad es que yo puedo hacer una capa P o una capa N más o una capa P más, haciendo estas variaciones de lo que utilizo. Entonces, en vez de hacer galio arsénico, puedo ponerle un poco de aluminio y puedo hacer que esto sea del tipo P, o del tipo N, o del tipo que yo quiera, digamos. Y para que esto funcione bien, entonces lo que tengo que hacer es que de alguna forma estos entramados cristalinos sean parecidos, ¿se fijan? Entonces por eso uno pone este tipo de aleaciones, galio aluminio arsénico contra galio arsénico. Y de ahí en adelante uno en el fondo se queda con lo mejor de los dos mundos, porque uno tiene muy buena colección, que tienes esta capa donde manipulaste, no tuviste que dopar, en realidad esto es como un P+. No tuviste que dopar esta capa, sino que la capa es intrínsecamente P+. Y además, el entramado cristalino no es dispar. Ahora, digamos, se ajusta muy bien a la otra capa galio arsénico. Ese es el ejemplo y esa es como la idea. ¿Dudas? ¿Comentarios? Nadie. Todo clarísimo. Usted ya todo puro 7 mañana. Así espero. Eso era Ya. para las pérdidas por recombinación. ¿Cómo? Lo que había explicado de esas junturas, que no había que dopar, que al agregarle aluminio es para tener menos pérdidas por recombinación. O sea, mira, cuando uno se construye en la capa tipo N, uno lo que quisiera es que tengas las mejores propiedades ópticas y eléctricas. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, por supuesto que tú no quieres tener recombinación. Y sí, es decir, si es que tú puedes hacer que el material sea intrínsecamente N, no tienes que, digamos, de alguna forma inyectarle electrones. El material es deficiente en huecos por construcción. Entonces, no tienes que dopar y por lo tanto no tienes que generar estos puntos de recombinación. Así que eso es verdad. Pero la gracia es eléctrica y óptica. Es decir, tiene que ser un ancho de banda grande para que pase la luz y además tienes que tener buenas propiedades de transporte. Así que sí. No sé si eso responde un poco a lo que me preguntaste. Sí, sí, me quedó más claro. Ya. Gracias. Súper. Ya. Profe, Sí. esto de la heterojuntura se hacen porque hay saltos del bandgap, ¿cierto? Correcto. Y eso no ocurre en las celdas tándem al poner No. tantas Es que tienes acceso a los terminales. La celda está completa. La celda es una juntura única. Aquí, esta celda es una celda que tiene como varias capas raras, ¿te fijas? Pero en otro caso, la celda es una celda que está hecha, digamos, y que no tiene ese problema. Tú manipulaste el ya. tamaño de la banda completa. Ya, perfecto, profe. Es que pensé que esa podría ser una respuesta para la pregunta anterior también, pero veo que no. No, no. Habría que mirar, porque mira, en general, cuando la gente hace tándems, las hace con todas estas cosas, o sea, con esto de la base local, con el emisor local, con todas estas cosas así como bien detalladas, así que es probable que adhieran ciertas como capas adicionales, es probable que esto pase, que se hagan heterofases con las tándems, pero sí, digamos, no es... Tú tienes acceso a los dos terminales en cada celda, en una tanda. Perfecto, profe, gracias. Súper.
Ya, ¿alguien más? Profe, ¿puede hacer la 2 de la unidad 6? Ya, veamos. Espérate. Esta es la unidad 6, ¿verdad? Entonces, léete el enunciado. Ah, espérate. Bueno, lee el ¿Leo? enunciado, por favor. Sí, léelo. Es de sistemas de concentración solar de potencia con celda fotovoltaica. Sí. ¿En qué aplicaciones tiene sentido utilizar concentradores ópticos o reflectivos con celdas solares fotovoltaicas? Proponga al menos 3 casos. Ya, Se la ya. Hasta ahí, ya. Entonces, la primera parte, lo que queremos hacer es identificar cuándo, se me cae todo, identificar cuándo tiene sentido utilizar este tipo de concentradores en generación con celda fotovoltaica. Entonces, acuérdense que uno puede usar concentradores para muchas cosas, digamos, porque los concentradores son sistemas ópticos. Pero la pregunta es, ¿tiene sentido colocar un concentrador con una celda fotovoltaica? Sí, tiene sentido en muchas aplicaciones. Yo aquí les puse 3. Una es en aplicaciones espaciales, porque en la aplicación espacial tienes varias cosas que son interesantes. La primera es que la temperatura suele ser baja, y por lo tanto, si tú concentras la luz, igual no necesitas un sistema como de enfriamiento como activo, que esté demasiado rato conectado, digamos, porque está ahí en el espacio, entonces en realidad la temperatura es súper, súper baja. Entonces, esa es una cosa, y no tienes por lo tanto estas pérdidas típicas por los factores de pérdida de voltaje por temperatura, pese a que en las celdas en las que uno quisiera hacer esto, ese factor es pequeño, digamos, pero igual uno no lo tiene porque la temperatura es baja. Y lo segundo es que, acuérdense que cuando uno hace concentración de potencia, uno concentra la radiación directa, pero no la radiación difusa. Entonces, si tú lo que quieres es sacarle provecho al sistema, el ideal es que tengas la menor cantidad de radiación difusa posible. Entonces, si tú quieres tener muy poquita radiación difusa, tienes que buscarte algún lugar donde hay muy poquita radiación difusa. Y en el espacio no hay radiación difusa. No hay porque no hay tierra, porque no hay nada, digamos. No hay, si es que tú estás cerca de una de esas de la estación espacial, en una de esas de la estación espacial te refleja algo, eso sería difuso para ti. Pero salvo las reflexiones de la estación espacial, si tú eres un satélite, digamos, y estás ahí en la nada, en una de esas vas a ver un poco de las emisiones propias de la Tierra en realidad, pero no, digamos, el efecto de la radiación difusa es súper pequeño. Entonces, tiene mucho sentido. Ya, esa es una. Después, estos ¿Profe? sistemas son, sí, Que en esa, ¿por qué los concentradores no, como que no son buenos con la radiación difusa? es que necesitas, mientras más incrementas la concentración, el ángulo de admisión es menor. Eso depende del tipo de sistema de concentrador, y yo les puse ahí la fórmula. Dependiendo, por ejemplo, hay sistemas de concentración parabólicos que son 3D y hay otros que son lineales. Los sistemas que son parabólicos, creo que era algo así como C igual a 1 sobre seno cuadrado del ángulo de admisión partido por 2, una cosa así. Entonces, lo que eso significa es que si es que el ángulo de admisión es muy pequeño, entonces la concentración es muy grande. Es decir, la radiación difusa no tiene ángulo, viene por cualquier parte, pero tú necesitas estar ajustando un ángulo de admisión muy específico para que tu sistema funcione. Entonces, en principio, tu sistema podría recibir radiación difusa, pero el ángulo de admisión es tan pequeño que en realidad es despreciable. ¿Se entiende? Sí, creo. Gracias. Pero te repito, parece que no entonces. Más o menos, es que no entiendo bien lo de que el ángulo de admisión sea tan pequeño. Como Mira, creo que el esta es la rango. forma, corríjame si yo en general eh, tengo mala memoria para las fórmulas, pero creo que esta es la fórmula para la concentración, esta es la constante C para la concentración de un sistema parabólico 3D. Entonces, sí, y este es el ángulo de admisión. Entonces, lo que esto significa es que si este ángulo es muy chiquitito, entonces C es muy grande, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que esto es, no sé, 1 grado. Y ahí tú podías hacer el cálculo, si esto es 1 grado,
este C va a dar, no sé, 500, 800, no sé, un número grande. Entonces, esto lo que significa es que a mayor concentración, menor es el ángulo, digamos, escribamos, a mayor concentración, menor es el ángulo de admisión. Entonces, el problema es que como el ángulo de admisión es pequeño y la radiación difusa, en principio tú no la controlas, no tienes ángulo para esa radiación, casi no la aprovechas. Ese es el problema. ¿Se entiende? Ya, sí, gracias. Ya. Ya, entonces ese es un tema. El otro es aplicaciones urbanas donde haya poco espacio, porque estos sistemas, acuérdense que un sistema concentrador incrementa la eficiencia del sistema. Entonces, si la eficiencia es mayor para un área dada, eso significa que yo le voy a sacar más provecho a ese metro cuadrado. Y por lo tanto, si es que hay poco espacio, puede ser porque es caro, puede ser porque hay muchos, no sé, edificios cerca o lo que sea. Si ese es el caso, entonces uno podría rentabilizar estas cosas con sistemas concentrados. Eso sí es verdad. Y el tercero que les puse aquí es, uno puede hacer el uso de sistemas de concentración para hacer estudios de degradación acelerada. Porque uno no pone un sol, uno pone 100 soles, 1000 soles. Entonces, si uno quisiera por alguna razón saber cuánto me va a durar mi panel, en el fondo yo no me voy a poner a esperar 25 años a ver si es que mi panel funciona un poco peor y voy a estar midiendo cada año, digamos. Lo que yo voy a hacer ciertos estudios que me van a indicar cómo va a evolucionar mi panel en el tiempo. Entonces, ese tipo de estudios se llaman estudios de degradación acelerada. Y eso en general se utiliza con sistemas de concentración. Entonces ahí tienen estas tres. Ya, léete la segunda parte. Ya, suponga un sistema de concentración parabólico con 500 soles de concentración óptica. Calcule el ángulo de admisión del sistema y el incremento de eficiencia de las celdas allí instaladas si estas no tienen efectos parasíticos. Por ejemplo, resistencia serie nula, resistencia paralelo infinita y n igual a 1. Suponga los siguientes parámetros medidos a un sol. Corriente de cortocircuito, 30 mA partido en centímetros cuadrados, y voltaje de circuito abierto, 1 volt, y en la oscuridad, corriente 0, 10 elevado a menos 11 miliamperes por centímetro cuadrado. Ahí, muchas gracias. Entonces lo que estábamos intentando ver es, se supone que tenemos una eficiencia a un sol, y ahora tenemos una eficiencia prima a 500 soles. Entonces la pregunta es, primero, ¿cuánto es el ángulo de admisión? Y segundo, ¿cuánto es el incremento de eficiencia? ¿Cuál es la eficiencia final? Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero aquí, efectivamente, será la fórmula, entonces es simplemente despejar. Si la concentración es de 500, entonces el ángulo de admisión es poner los dedos en la calculadora. Ya. Entonces, después la segunda parte, y aquí había un typo, porque ahí dice J0, creo que esto es día a la menos 11 o algo así. Olvídense de eso, eso está copiado de otro ejercicio, pero este problema no utiliza esto. Este J0 lo tenemos que calcular. Y vamos a ver por qué. Entonces ya, entonces lo que necesitamos en el fondo para calcular la eficiencia es esto de aquí. La densidad de corriente, de cortocircuito, el factor de forma y el voltaje de circuito abierto. Entonces, lo que va a pasar en el fondo es que primero ustedes tienen esto y luego en la eficiencia prima ustedes tienen algo así, un C por un JSC por un factor de forma incrementado, por un voltaje de circuito abierto incrementado, dividido por una característica aquí C por P. Profe, Entonces se fijan que en realidad... Sí. sobre eso es que no entiendo cuándo hay que dividir por la potencia IN y cuándo no. Siempre divides por la potencia IN. Lo que pasa es que tienes que usar las unidades correctas nomás. O sea, si es que esto está en miliamps por centímetro cuadrado,
y esto es un número cualquiera, y esto está en volts, entonces aquí vas a tener que dividir por alguna potencia que esté en las unidades de miliwatts por centímetro cuadrado. Porque te va a dar miliamp por volt, entonces eso te va a dar miliwatt por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces la potencia que vas a poner aquí va a ser 100, que eso es a un sol, miliwatts por centímetro cuadrado. Lo que pasa es que cuando tú aquí, digamos, si tú multiplicas estas tres cosas, te va a dar al tiro un número entre 1 y 100, digamos. Entonces, si divides por 100, te va a dar el 0, no sé qué, porque, digamos, esto es un porcentaje, ¿verdad? Pero en general yo no lo pongo por eso, pero debería poner aquí siempre, dividido por 100. Ah, ya, Para perfecto. que sea, pero es como por la, no sé, por la flojera de ponerlo, porque en realidad da lo mismo. O sea, Ya. ustedes saben que si aquí les da, no sé, 20, es 0,2, pero es 20%. Entonces yo típicamente lo que hago es simplemente escribir 20%. Pero sí. Ya, entonces, ¿en qué íbamos? Íbamos en que a mí lo que me importa es calcular la nueva eficiencia. Entonces fíjense que ahora el factor de forma se va a incrementar, el voltaje abierto se va a incrementar, y la corriente de cortocircuito va a ser incrementada con este factor C, igual que la potencia de entrada. Entonces este factor C se va, y al final simplemente lo que me va a importar es el cambio en el factor de forma y en el voltaje de circuito abierto. Y eso es lo que está aquí. Ustedes tienen que hacer el cambio en estos dos parámetros. Entonces, primero, como lo que quieren hacer es calcular el nuevo circuito, el voltaje de circuito abierto, tienen que calcular el viejo voltaje de circuito abierto, porque necesitan este parámetro, este J0, que es la corriente de saturación inversa, la densidad de corriente de saturación inversa. Ya, entonces, ustedes imponen este valor que está como dato en el problema y utilizan la curva de una celda ideal. En el fondo esto es simplemente, acuérdense, KT sobre Q, y esto es 26 milivolts en este caso, a temperatura ambiente. Entonces, y estos son los 30 miliamps, por eso tiene al menos 3. Entonces yo aquí estoy calculando la densidad de corriente de saturación inversa, el J0, en función de este valor de voltaje. Y hago el cálculo, digamos, y eventualmente llego a que, disculpe, llego a que la corriente de saturación inversa es súper chiquitita, es esto que está por aquí. Entonces después, este parámetro es el que yo utilizo para volver a calcular el voltaje de circuito abierto. ¿Cómo hago eso? Entonces lo primero que tengo que hacer es utilizar la fórmula esta de la fórmula que acababa de usar para una celda ideal, pero ahora con una corriente, la densidad de corriente que es 500 veces la densidad de corriente de cortocircuito que tenía. Antes tenía 30, ahora tengo 500 veces por 30, ¿verdad? Y divido por el J0 que encontré. Entonces ahora el voltaje va a ser mayor que antes. En el fondo, lo que ustedes están viendo es que ustedes tienen una curva así, y ahora lo que está pasando es que esto se está desplazando hacia arriba. Entonces esto se va a correr también, ¿no? Lo que va a pasar es que ustedes van a tener algo de esta forma, ¿verdad? Y aquí el incremento va a ser logarítmico y aquí el incremento va a ser lineal. Entonces les va a dar un nuevo voltaje, y acuérdense que uno también tiene las fórmulas de factor de forma, que es esta que está por aquí. Entonces ustedes calculan para el caso inicial el factor de forma inicial, y luego calculan el nuevo factor de forma. Entonces este era a 1 sol, y este de aquí a 500 soles. Entonces fíjense que ahora tienen el efecto en el factor de forma producto del efecto en el voltaje. Y de ahí simplemente multiplican todo y eso todo. Entonces después la eficiencia total, y ahí si le puse el 100, es multiplicar estas cosas. Entonces este factor de forma con el voltaje nuevo
con la corriente anterior, digamos. Acuérdense que esta es la fórmula que derivamos porque se van las constantes C de concentración y ahí les da la nueva eficiencia. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nadie? Ese está como bien Profe. largo. Sí, ¿Hay preguntas así en la prueba, así como de cálculo? por supuesto que hay. Sí, pues si ustedes son buenos, cabros, o sea, yo les tengo que sacar trote, así que por supuesto que hay. Profe, ¿y será, es parecida en el sentido como la prueba 1 que de cada unidad habían tantas preguntas y había que responder? Hay menos preguntas, Ah, pero está más difícil. pero pero por ejemplo en la prueba 1 en cada unidad habían tantas preguntas y nosotros seleccionábamos 2, creo. Sí, no, De ahora cada no. una. Ahora son 2 por unidad. Son 2 para la unidad 4, 2 para la unidad 5, 2 para la unidad 6. Profe, Sí, porque ustedes me dijeron que seleccionar como que los asustaba, porque después tenían que buscar y como que se complicaban y terror. Entonces, ahora no hay que seleccionar nada. a mí lo de seleccionar me sirvió porque elegí la acumulada más corta, ¿no? Profe, Ahora una va a estar duda. más Ya. difícil, pues, profe. Una duda. No, pero si ustedes son buenos, confíen en ustedes. Ustedes van a Tenemos estar... susto, profe, tenemos susto, esa es la verdad. No, ¿cuál susto? No, no. Profe, tengo Pero, una duda. profe, Ustedes son excelentes ingenieros, que, están profe, en el mejor curso de celdas solares de Latinoamérica, así que, y honestamente, así que obvio que le tengo que sacar trote. Profe, por lo menos a mí me pasa que igual, como que igual ya he estudiado, pero para mí no Ya. es tan lógico muchas cosas, como que me cuesta relacionar ciertos conceptos, como, no sé, hacer el nexo entre, por ejemplo, la pregunta que le había hecho antes, lo del cortocircuitar, ¿Mm? como pensarlo de una, así como, ah, ya, esto va a pasar y esto se va a ver como, va a traer como consecuencia tal cosa. Ya. Después las aplicaciones que tienen que ver con los concentradores, como que ya tengo que tener en cuenta las desventajas y las ventajas, pero ahí como plantear un caso igual es complicado. Entonces, Ya. no digo que sea difícil, pero requiere más tiempo, a eso voy. Ya. Bueno, vamos a ver si no les ha ido mal y no se preocupen, si todos van a pasar con súper buena nota, porque después igual tenemos el caso, este proyecto de ingeniería, y ustedes van a diseñar una planta y en el fondo diseñar una planta es algo sencillo, no se preocupen. En una de esas, digamos, quizá esta prueba la van a encontrar más difícil que la otra, pero es que es que estoy obligado, pues, si ustedes son buenos, obvio que les tengo que sacar más trote. No hay nada que decir, sea así no. Ya, otro problema. Nos quedan 5 minutos, así que no sé si alcanzamos más, pero revisen todo y ahí hice el esfuerzo además de subirle todo, así que ustedes tienen todo para que lo miren, por si acaso. Profe, ¿también podemos usar el material en la prueba? Por Como la vez pasada. supuesto, todo lo que ustedes quieran. Sí, no, yo nunca les voy a... Es que eso es lo otro, a mí se me olvidan las fórmulas, ¿qué les voy a pedir? No, y si resultados de problemas y todo, usen lo que quieran. Profe, no sé si tenemos tiempo, pero podría hacer la pregunta 3 de la actividad 5. La 3 de la actividad 5. ¿Quieres leer el enunciado? Sí. Es comparación de arquitecturas de celdas en un módulo fotovoltaico. Indica Ya. al menos 3 pasos de procesamiento característico de celdas Pearl, que implica una mejora en la eficiencia respecto a las celdas estándares con implantación de iones. Ujú. Y indique qué diferencias esperaría encontrar entre un módulo fotovoltaico convencional y uno que utiliza celdas IBC o HIT IBC. Ya. ¿Qué significaba IBC? ¿Se acuerdan? que los Las contactos están celdas contacto trasero. bifaciales. Paneles bifaciales, celdas bifaciales. ¿Por qué? ¿Pero cuál es el acrónimo? ¿IBC qué significaba? Contacto trasero interconectado. Acuérdense, Interconnected Bus Contact. Eso es el IBC. Y hay una patente de eso. Si ustedes les dicen que los paneles bifaciales son nuevos, son puras mentiras, porque esa patente salió como en el año 2000. Ya. Ventaja y desventaja.
Entonces aquí les puse algunas cosas. Hay más ventajas, pero si ustedes realmente quieren ver ventajas y desventajas, revisen, pongan las dos estructuras, una al frente de la otra, y les va a quedar clarísima. Lo primero es que el emisor y la base tienen localización, digamos. ¿Se acuerdan de eso que hablábamos, que uno puede tener una estructura PN, o uno puede tener una celda que tiene localización? Entonces, disculpen, aquí me equivoqué. Entonces, si uno tiene la típica celda PN, uno podría tener, por ejemplo, aquí de nuevo lo hice al revés, N y N más. O lo voy a hacer al revés. No, lo voy a hacer al revés. Ahí sí. Entonces, N más, N, P y P más. Esto significa hacer localización. En el emisor es en la capa N y en la base es en la capa P. Cuando uno hace localización, tanto del emisor como de la base, uno hace mejor colección de portadores, acuérdense. Entonces, aquí hay al menos 3 ventajas. Yo les puse emisor selectivo, les puse base localizada, que son esto y esto. Y después les puse metalización fina al contacto. Pero efectivamente la celda Pearl tiene unos contactos que son hermosos, que se hacen por fotolitografía, y por lo tanto son mucho más delgaditos que los de la típica juntura PEN, la celda juntura PEN. La celda convencional se hace con serigrafía, ¿se acuerdan? Con screen printing. Y esos trazos de conductor metálico son más gruesos y son menos finos desde el punto de vista del detalle, digamos, porque no se hacen con fotolitografía, se hacen con una técnica de impresión de alto volumen. Ya, entonces son las ventajas. Y desde el punto de vista de las desventajas, aquí que les puse, a ver, les puse, no, eso es, ¿me lees el enunciado de nuevo, por favor? El enunciado es, indica al menos 3 pasos de procesamiento característico de celdas Pearl que implica una mejora Ya. en la eficiencia respecto del celular. Ya, ahí Y está. la B, Ya. y la B era indique qué diferencias esperaría encontrar entre un modo fotovoltaico convencional y uno que utiliza Ujú. celdas IBC o HITB y IBC. O las HIT, claro. Ya, entonces, si ustedes tienen celdas o paneles específicamente que tienen celdas IBC o HIT IBC, aquí lo que va a pasar, primero es que son bifaciales. ¿Y esto qué implica? Implica que va a haber un recubrimiento que típicamente es el recubrimiento trasero, que ahora tiene que ser visible, tiene que ser al menos transparente, digamos. Acuérdense que cuando hablamos de los paneles, a ver, voy a dibujarlo aquí. Aquí está, digamos, una primera capa de vidrio. Y aquí voy a simplificar un poco, porque en realidad el vidrio después tiene otras cosas, pero aquí está la capa EVA, que es como este polímero encapsulante que además sirve como colchón. Después están las celdas. Aquí están las celdas. Vamos a poner PB. Después aquí hay otro EVA. Que esto también es para acolchado. Y después al final hay una capa que se llama la capa de Tedlar, ¿verdad? Y esto en el fondo era para evitar corrosión. En el fondo era otro encapsulante, pero esto no era transparente. Y ahora sí tiene que ser transparente porque este panel completo es bifacial. Entonces tiene que entrarle luz por los dos lados. ¿Ya? Entonces esa es la primera cosa. Lo Profe, otro, sí, ¿es Kevlar o Tedlar? es Tedlar. Yo me equivoqué. Hay un typo ahí. Es Tedlar con T.
Si no sé por qué le puse en una sala tecla acá están, no sé. Ya. Lo segundo es que hay un recubrimiento antirreflectivo que se tiene que añadir ahora en las dos partes, porque ahora la luz va a entrar por aquí y la luz va a entrar por acá. Entonces, si antes había un recubrimiento antirreflectivo en el vidrio o entre el vidrio y la capa EVA, o derechamente sobre el panel, debajito de la capa EVA, depende cómo sea que haya sido hecho el panel. Entonces ahora voy a tener que de alguna forma ponerle ese mismo recubrimiento antirreflectivo, eso típicamente se llama el AR, esto es Anti-Reflective Coating, y típicamente se llama AR o ARC, y van a tener que ponerle en las dos partes. Entonces hay una segunda cosa. Y lo tercero es que las celdas HEAT son unas celdas especiales que no son una juntura PN típica. Las celdas HEAT tienen una cosa que se llaman unos óxidos transparentes conductivos, que son los TCO. Eso también está en las diapos. Entonces, una celda HEAT va a tener un contacto superior que digamos tiene este material, este TCO, y abajo también va a tener TCO. Entonces, eso típicamente no va a estar en un panel convencional. Entonces, la presencia de estos óxidos conductivos transparentes va a aparecer en estos paneles y no hay en paneles convencionales. De hecho, todos los, imagínense por ejemplo los celulares más viejos, bueno, los nuevos también en realidad, todos los teléfonos de smartphone tienen pantallas que usan estos materiales, que tienen óxidos transparentes conductivos y que son muy muy conductivos, pero que son transparentes, entonces pueden ustedes ver la luz que es emitida por la pantalla. Entonces, efectivamente, estos materiales ahora los tienes que poner también en el panel para que la celda HEAT funcione. Ya, se nos acabó el tiempo, chicos. Yo tampoco les quiero quitar demasiado más tiempo. Yo sé que les va a ir bien, no se preocupen. Si les va a ir súper. Si no está tan difícil la prueba. Pero... Ya, pero profe, lo dijo usted que es experto en el tema. No, si no está tan Profe, difícil. pero está como en el nivel de la tarea, ¿sí? Sí, más o menos, como lo mismo que hemos discutido ahora. Sí. Pero tienen que pensar, pues, pero si ustedes son buenos, chicos, son buenos. Yo les tengo que sacar pronto. Y estoy feliz de que ustedes sean buenos. Entonces, revisen todas estas cosas, igual algunos problemas que no alcanzamos. Me preguntaron harto por el problema de la unidad 4, el problema 3. Miren el problema 3 de la unidad 4, ese no estaba en la tarea. Por si lo pueden hacer, y si no, mírenlo. Tip, mírenlo. Eso, el segundo tip que les mando. Y eso, y nos vemos mañana. Yo no sé si tienen más dudas, mañana igual Profe, podemos dar un ¿alcanzamos la rato. última? No creo. Yo al menos estoy así. Y tampoco les quiero quitar tanto tiempo a ustedes. Pero si tienen una duda muy específica, me pueden mandar por correo. Igual tienen esto, yo les subí esto, así que ya tienen todo disponible. Pero me pueden comentar. No sé si tienen alguna pregunta rápida. Profe dijo Mañana problema vamos, 4, unidad 3. El problema 3 de la unidad 4. Ah, ya. Profe, era para saber de las ventajas y desventajas de la placa de teluro de cadmio. Ventajas y desventajas de la placa de teluro y cadmio. De la celda de teluro de cadmio. Respecto de la celda de silicio, dices tú. Sí, que sale la tarea, pero dice como en el Sí, video de no, la clase. miren el video, pero no se preocupen, no se los voy a preguntar. Es que no encontré, ya, no encontré Pero sí, desventajas. aparece en el video en todo caso, pero sí, pero no es importante, no se preocupen. Ya. Más me importa que ustedes sepan entender lo que está pasando, pero no me da lo mismo específicamente que sepan, porque además las celdas de teluro de cadmio ustedes las tienen que conocer. Los paneles de First Solar, digamos, van a aparecer en alguna parte en su vida profesional, pero es muy poquito, digamos. Lo importante es más bien todo lo otro que hemos conversado. Pero miren el video en todo caso, si es que tienen dudas, ahí aparece todo. Y en el fondo son como detalles muy específicos de la fabricación.
Ya, chicos. Más dudas, comentarios. Se acabó. Profe, mañana Ya. la prueba la empezamos al tiro. Yo creo. Vamos a ver si es que ustedes tienen dudas, no sé, los primeros 5 o 10 minutos, igual pregúntenme, igual tenemos harto rato. Pero no se preocupen, si les va a ir súper bien. En serio. Profe, ¿no podría dar en el peor de los casos los 2 módulos? Si no van a necesitar tanto, no se preocupen. Sí, podríamos dar más tiempo, sí. Pero no se preocupen, si les va a ir bien. Gracias, Ya, profe. chicos. Un gustazo Ya, verlos profe. siempre. Cuídense. Nos vemos mañana. Bien, profe. No, profe, que Chao. esté bien. Ya, profe, te pasó